Bueno, ¿qué tal? Buen día, vamos a comenzar a desarrollar el tema de enlace químico, ¿sí? Nosotros hicimos todo un recorrido estudiando la estructura de la materia, ¿no? Eh, comenzamos hablando de la estructura del átomo, ¿recuerdan? ¿Mm? Hablábamos de la estructura del átomo, Sí. hablamos bueno, de cómo estaba compuesto, de protones, neutrones, electrones, después hablamos de la masa de los átomos, vimos cómo podíamos representarlos y vimos cómo se unían para formar sustancias, esos átomos, bueno, y los representábamos, los identificábamos, vimos cómo se podían generar distintos sistemas, sustancias puras, primero vimos la identidad, ¿no? Sustancias compuestas, sustancias simples, después vimos cómo esas sustancias podían formar parte de mezclas o podían estar puras, ¿no? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, aprendimos a hacer representaciones microscópicas de esas sustancias, de esos sistemas. Bien, entonces ahora para arrancar yo voy a hacer un dibujito, voy a preguntar a ver qué es lo que ven ustedes. Supongamos que tenemos dos recipientes. ¿Se acuerdan el código de colores que yo les había dicho que más o menos estaba acordado para representaciones microscópicas, para representaciones moleculares? Por ejemplo, el oxígeno, ¿se acuerdan de qué color lo representábamos? ¿Con rojo? Con rojo. Entonces, imagínense que yo tengo esto. Bien, pregunto, ¿en ambos sistemas hay lo mismo? Sí. Sí. Sí, ¿qué hay? Oxígeno. ¿Cuánto? 5. Cinco átomos, ¿no? Átomos. Sí. 5 átomos de oxígeno. Entonces yo me olvidé, tengo que hacer algo importante, decir que esto es igual a oxígeno, ¿no? Tengo que hacer esa aclaración, tengo que escribir la referencia. Bien. Ahora, fíjense lo que voy a agregar algo. Voy a agregar... Profe, Sí. a mí siempre me quedó una duda con respecto a los puntitos de color. Sí. Vos, tipo, puede ser que depende del color, vos le pongas el significado, o es siempre que Sí, con los vos ponés el colores. significado. Sí. Pasa que en los libros, yo lo que les decía es que normalmente un átomo representado así de color rojo es un átomo de oxígeno. Un átomo blanco es un átomo de hidrógeno, un átomo negro es un átomo de carbono, el celeste es el nitrógeno. Hay como cierto acuerdo para la representación de los colores. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, ahora voy a agregar algunas cositas. A ver. Bien. Pregunto, ¿hay lo mismo en ambos sistemas? No, No. no es lo mismo. En uno hay H2O y en el otro oxígeno e hidrógeno. Bien, entonces, a ver, si yo digo, ¿la masa de ambos sistemas es la misma? No. No. ¿La masa no es la misma? Sí, La pero se masa sí es encuentra la misma. Ah, de Porque son las distinta mismas manera. cantidades. La masa es la misma porque hay el mismo número y tipo de átomos, ¿no? Lo que pasa Sí. es que esos átomos no están dispuestos de la misma manera, ¿sí? Acá, en la primera, en este segundo recipiente, ¿qué tenemos? ¿Cómo sería ese sistema? ¿Es una sustancia pura, una mezcla? ¿Qué es? Una mezcla. Es una mezcla. ¿De qué? De Una mezcla de
átomos, ¿no? Sí. De hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Una mezcla de átomos de hidrógeno y de oxígeno. En cambio, en el segundo recipiente, yo no tengo una mezcla de átomos. Los átomos no están mezclados, están unidos, que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Entienden la diferencia? Sí. Los Una átomos, sustancia pura. claro, ahí yo lo que tengo es una sustancia pura. El sistema, en el sistema esa sustancia está sola, ¿no? Formada por la unión de átomos de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entendemos que no es lo mismo que estén unidos a que estén mezclados. ¿Está? Mientras tenga el mismo número y los mismos elementos, sería lo mismo. No, a ver, repito, no es lo mismo que dos pero es lo átomos estén juntos a que estén mezclados, ¿sí? El tema de la masa lo dejamos de lado por ahora. Sí, tienen la misma masa porque hay el mismo tipo y número de átomos. Pasa que no están dispuestos de la misma manera. Están, en este caso, mezclados. ¿Se acuerdan que cuando uno tenía una mezcla, cada componente de la mezcla conservaba su identidad, no se unía a los otros componentes? Bueno, acá no tengo una mezcla, acá tengo átomos que están unidos unos a otros, ¿sí? Tengo una sustancia. Esa unión, ¿sí? Esa unión, para nosotros va a ser muy importante y va a tener un nombre especial. ¿Cómo se llama la unión entre dos átomos? Enlace. Bien, esa unión entre dos átomos va a recibir el nombre de enlace químico. Si tuviéramos que hacer una definición de enlace químico, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Qué dirían que es el enlace químico? ¿Es la unión entre átomos? A ver, ¿alguna otra? Como la fuerza de atracción entre esos átomos. Ahí está, ahí me gustó más la definición. En realidad, no lo llamaríamos fuerza, ¿sí? Porque no es una fuerza. La fuerza es otra cosa. Pero sí es una interacción, ¿no? Que ya vamos a ver de qué se trata, qué tipo de interacción es. Es una interacción. ¿Qué logra esa interacción? ¿Cuál es la consecuencia de esa interacción? La unión. Los dos átomos. La unión de los átomos. Es una interacción que mantiene unidos a los átomos en una sustancia. ¿No? Sí. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Y Sí. esa interacción puede ser diferente. O sea que eso puede hacer que haya distintos tipos de enlace. El enlace puede ser de distinta naturaleza. Y es así que vamos a encontrarnos es así que vamos a encontrarnos básicamente con tres tipos de enlace. Tres tipos diferentes de enlace. ¿Saben ustedes cuáles son? Iónico, covalente. Covalente Y El enlace metálico. iónico, Iónico. el enlace covalente, el enlace metálico. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Nosotros vamos a estudiar estos tres tipos de enlace porque van a traer consecuencias, digamos, sobre las propiedades de las
de las sustancias. No es lo mismo una sustancia que está formada por enlaces iónicos que una sustancia en la que sus átomos están unidos por enlaces covalentes, no tienen las mismas propiedades en general. Entonces, dicho esto, nosotros el otro día hablábamos de las sustancias, ¿no? Entonces, Sí. vamos a poder decir que la identidad de una sustancia va a depender de, básicamente, dos aspectos. El primero de ellos, el tipo y número, cantidad de átomos que la forman. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos, en el caso del agua, ¿qué tipos de átomos la forman? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Átomos de ¿Y en hidrógeno qué y cantidad? Un 2 de átomo- hidrógeno Hidrógeno 2 y 1 de oxígeno. Bien, entonces yo puedo decir, como hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, yo podría dibujar dos posibilidades. Ujú. Esto y esto, ¿no? Ahí, en esas dos representaciones, tengo un átomo de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿no? Sí, profe. Pero las dos esas no son agua, las dos. Una sola es agua. No, ¿Cuál? sí. La primera. La primera es agua. Sí. ¿Por qué la segunda no es agua? Porque no se distribuye de la misma manera. Claro, porque hay otro factor que entra en juego para determinar la identidad de la sustancia, que es la forma en que los átomos se unen. Y con forma queremos hablar de cuál de los enlaces se establecen y en qué orientación, y qué átomo con qué átomo, ¿no? La forma y la distribución de los átomos en la sustancia. Esos son dos aspectos que van a determinar la identidad de una sustancia. Por ahí, quizá en estos compuestos inorgánicos, como el agua, la cuestión es un poco obvia, porque vamos a ver después que en realidad no se puede unir el hidrógeno así como nosotros lo unimos ahí. El oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. No se puede unir así. Pero vamos a ver que en los compuestos orgánicos después va a haber sustancias que van a estar formadas por el mismo tipo y cantidad de átomos, pero que tienen una distribución de átomos distinta. ¿Se entiende lo que digo? Sustancias que tienen el mismo tipo y cantidad de átomos, la misma fórmula química, pero que esos átomos están dispuestos de distinta manera, unidos de distinta manera en la sustancia, distribuidos de distinta manera. Esas sustancias se llaman isómeros. Y después vamos a ver en química orgánica, que va a ser una cuestión importante porque es importante para el estudio de las biomoléculas. Conocer que existe la posibilidad de isomería. Bueno, pero por ahora me quedo contento con que se entienda este concepto de que para poder identificar una sustancia y saber qué sustancia es, para darle una identidad, yo tengo que saber, en principio, qué tipo y cantidades de átomos la forman y las maneras en que esos átomos se unen entre sí. Repito, para las sustancias inorgánicas no nos vamos a detener tanto a estudiar la manera en que se unen, porque no suele haber muchos isómeros, no suele haber muchos casos de isomería en moléculas inorgánicas, que son las que vamos a estudiar acá en esta parte de química. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? No, Bien, profe. perfecto.
Bueno, vamos a copiar esto. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, entonces, resumiendo un poquito. Dijimos que el enlace químico era una interacción que hacía, Que mantenía unidos a los Mantiene átomos. unidos a que los mantiene sustancia. En una unidos sustancia. a los átomos. Interacción que mantiene unidos a los átomos en una sustancia. Bien. Esa interacción produce distintos tipos de enlace, ¿no? Entonces, Sí. el tipo de enlace, el que se produzca entre los átomos, va a depender de la naturaleza de los átomos que se están uniendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por naturaleza? Si es metal o no metal. A El ver, origen. el origen. ¿Qué otra cosa Y entienden? Por cómo es el cómo átomo. está compuesto el mundo en sí, cómo se unen en la naturaleza o naturalmente. A ver, en realidad, claro, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de las propiedades, le decimos intrínsecas de ese átomo, propiedades que él tiene y de las que no puede deshacerse o no puede cambiar, ¿no? Claro. Es su naturaleza. Por ejemplo, ustedes me dicen el átomo de aluminio. ¿El aluminio qué es? ¿Un metal o un no metal? Metal. Es un Un metal. metal. Entonces podemos, a veces decimos, el aluminio es de naturaleza metálica. ¿Él puede ser un no metal? No. No, No. porque está en su naturaleza ser un metal. ¿Se entiende? Hablamos de las propiedades del átomo. ¿Conocen el cuento de la rana y el escorpión? No. No. ¿No? ¿No? Ustedes saben que se estaba incendiando la orilla del río y estaba la ranita y el escorpión en el borde del agua. Y la rana se estaba por ir nadando y el escorpión le dice, por favor, llévame hasta la otra orilla. Entonces la rana le dice, no, porque vos me vas a picar. Entonces el escorpión le dice, no, yo cómo te voy a picar, si yo te pico, nos ahogamos los dos. Porque yo no sé nadar. Bueno, le dice la rana, bueno, dale, subite. Y se sube al lomo y cuando están en el medio del río, el escorpión, tac, la pica a la rana, le clava el aguijón. Entonces la rana con el último aliento le dice, pero ¿por qué hiciste eso? No vamos a morir los dos. Y el escorpión le dice, y bueno, no lo pude evitar, está en mi naturaleza. Claro. O sea, es eso, Claro. es eso que no podemos cambiar. Es eso que no podemos cambiar. Y bueno, hay algunas propiedades de los átomos que ellos, bueno, no pueden cambiar y que determinan el tipo de enlace que se va a formar entre ellos. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poquito más en ese concepto. Y por otra parte, bueno, y esas propiedades de los átomos están todas en la tabla periódica. Bueno, no todas, muchas. Las más importantes están listadas en la tabla periódica. Ahora vamos a empezar a ver esos números que acompañan a los elementos, a ver qué significa, qué son. Bien. Y otra cuestión importante de la que vamos a charlar es cómo se producen estas uniones entre los átomos. ¿Ustedes qué se imaginan? Cuando dos átomos se unen, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacen? A ver. Compartiendo electrones. Se pueden hacer compartiendo electrones o uno le pide o se dividen la misma cantidad para compartir o uno le saca al otro. Bueno, ahí las dos dijeron electrones. Sí.
Eso está bien, ¿eh? El enlace entre dos átomos se produce a través de una interacción que hay entre las nubes electrónicas de los átomos. Los núcleos no participan en el enlace químico. Los enlaces se producen a través de interacciones entre los electrones. Y no todos los electrones participan de los enlaces. Solo participan los electrones más externos de los átomos. Esos electrones más externos de los átomos los llamamos electrones de valencia. Entonces, el enlace químico se produce a través de interacciones. Vamos a ver ahora qué tipo de interacciones. Entre los electrones de valencia de los átomos, ¿sí? Se producen a través de interacciones entre los electrones de valencia de los átomos. Bueno, ahí tenemos tres aspectos importantes del enlace químico. Tres cuestiones así como fundamentales del enlace químico. Vamos a profundizar en dos de ellas. En principio vamos a explicar a qué nos referimos con esto de electrones de valencia. ¿Sí? Nosotros acabamos de decir que esos electrones de valencia ¿eran qué? Los electrones que se encuentran en Difusos. un nivel de energía. Una órbita del átomo. Uf, no entendí nada. Los electrones Los más lejanos al a los al más núcleo. lejanos, bien, son los electrones más externos del átomo. Nosotros, si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de la composición del átomo, dijimos que estaba formado por un núcleo, donde estaban los protones y los protones y neutrones, y que alrededor del núcleo había una nube electrónica, pero no dijimos mucho de esa nube electrónica. No hicimos mucha referencia a cómo estaba formada, solamente dijimos que ahí estaban los electrones. Bueno, vamos a avanzar un poquito en el concepto. Cuando nosotros tenemos un átomo, sabemos que hay un núcleo, ¿no? Un núcleo en donde están los protones y neutrones. Y alrededor del núcleo está la nube electrónica. Bueno, esa nube electrónica en realidad tiene una estructura. No están todos así nomás los electrones alrededor del núcleo. Tiene una estructura. Para hacerlo de manera sencilla, nosotros vamos a dibujar una estructura con forma de órbitas. En realidad, el modelo atómico actual no habla de órbitas, habla de orbitales, habla de regiones alrededor del núcleo en donde están los electrones. Pero nosotros, a los fines de entender cómo se produce el enlace, nos vamos a poder ubicar bien si entendemos este concepto de órbita. Si nos manejamos con este concepto no va a haber problema. Entonces, supongamos que vamos a dibujar este átomo que es un átomo de oxígeno. ¿Sí? Es un átomo de oxígeno. Bueno, ese átomo de oxígeno tiene un núcleo en donde hay ¿cuántos protones? 6, creo. No, No 8. sé, 8 protones. Y puede haber 8, 9, 10 neutrones, ¿no? Y después tiene una nube de electrones, en donde hay ¿cuántos electrones? Entonces dijimos, en el núcleo 8. había 8 protones y los neutrones. Y acá en la nube, ¿cuántos electrones hay? Si es un átomo neutro. 6. Primero y 6. El neutro, ¿Cuántos 2 electrones? y 6, completando el 8. En total, ¿cuántos electrones tiene? 8. 8. electrones. 8 electrones totales. Pero esos 8 electrones están distribuidos de determinada manera dentro del átomo. En la órbita más cercana al núcleo,
vamos a encontrar 2 electrones. Y en la órbita más lejana vamos a encontrar los otros 6. ¿Sí? Estos son los electrones. ¿Mm? ¿Está? Bueno, precisamente esta capa, esta última capa de electrones, es la que llamamos capa de valencia. Esa es la capa de valencia, en donde se encuentran los electrones de valencia. La capa de valencia en donde se encuentran los electrones de valencia. Bien, entonces si yo les pregunto, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? ¿Ustedes qué me van a contestar? Que 6. 6. 6, muy bien. Tiene 6 electrones de valencia. Ahora yo pregunto, ¿cómo hago para saber cuántos electrones de valencia tiene un átomo? Hay un truco muy Estás en el sencillo. último nivel de energía. Claro, si yo sé esa cuestión de cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo, yo sé que me tengo que fijar en el último nivel energético para saber cuáles son los más externos. Pero bueno, vamos a ir a un concepto más sencillo. Vamos a algo más sencillo para que lo entiendan aquellos que no saben nada de cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, es el número de electrones de valencia que tiene un átomo, lo puedo sacar de la tabla periódica. Es un dato que lo puedo sacar de la tabla periódica. Fíjense el oxígeno. ¿Tienen sus tablas periódicas ahí a mano? Sí. Sí. Busquen el oxígeno. ¿En qué grupo está el oxígeno? 16. Ajá. ¿Y el número romano? 6. 6. Y tiene 6 electrones de valencia. Claro. Bien, vamos a anotarlo a eso, porque no lo destacamos acá. Vamos a ponerlo en negro porque si en negro lo escribimos acá. Son 6 electrones valencia y 8 electrones totales, ¿no? Entonces, como decíamos, el número del grupo en el que se encuentra el oxígeno es 6 y tiene 6 electrones de valencia. El número del grupo es número romano, ¿no? ¿Saben cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. Tiene 5. Y está en el grupo 5 en número romano. Entonces, hay una generalidad que podemos hacer, y es que el número de electrones de valencia de un átomo coincide con el número de grupo, ojo, en números romanos. Esto, ojo, esto es válido para grupos 1, 2 y 13 al 18. ¿Sí? Eso porque eso lo último no lo se ve. No se alcanza a ver, pero ya lo voy a mover más arriba. Por el momento vamos a decir eso, que
esa afirmación, ¿ahí se ve? Sí. Sí, ahí sí. Por el momento vamos a hacer esa afirmación. Que el número de electrones de valencia coincide con el número de grupo y que esto por el momento va a ser válido para los grupos 1, 2 y 13 al 18. Que es lo que se conocen, esos elementos que están en el grupo 1 y 2 y del grupo 13 al 18, son los que se conocen como elementos representativos. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En los otros también pasa, pero por el momento no nos vamos a fijar en esos otros elementos que son los elementos de transición, que son del grupo 3 al grupo 12. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, si yo le dijera, a ver, ¿todas las tablas que tienen ustedes tienen los grupos en números romanos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, si no tuvieran los grupos en números romanos, por ejemplo, el oxígeno, fíjense, tiene 8 electrones y está en el grupo 16. Y los electrones de valencia son 6. Si ustedes dijeran, bueno, coincide con el número de grupo, pero el número de grupo es 16. No puede tener 16 electrones de valencia porque tiene 8 nomás. Bueno, para el grupo 13 al 18 hay que restarle el 10 al número de grupo. Se quedan con la unidad, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, si yo le pregunto, el neón, que está en el grupo 18, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 8. 8. Perfecto. Tiene 8 electrones de valencia. Bien. Bueno, entonces ahora sabemos identificar la cantidad de electrones de valencia que tiene un átomo. ¿Sí? Sabemos identificar la cantidad de electrones de valencia que tiene un átomo. Eso va a ser un primer paso muy importante para que ahora podamos ver los distintos tipos de enlace. Que los distintos tipos de enlace van a depender de, precisamente, como decíamos hace un ratito, la naturaleza de los átomos que se unen. Y acá, cuando hablo de naturaleza, voy a hablar de de que los átomos, cuando se unen, ponen en juego o ponen en evidencia una propiedad que tienen, muy importante, que se llama electronegatividad. Búscanla en sus tablas periódicas, a donde tiene un número, ¿no? Esa propiedad se mide a través de un número. Búsquenla en la tabla periódica. ¿La encontraron? Sí. ¿La configuración electrónica? ¿Cómo? ¿Es la configuración electrónica? No, electronegatividad. Si ustedes se fijan, en la Sargent-Welch está del otro lado. Se fijan las referencias y buscan y dice electronegatividad de Pauling. Valencia me sale a mí, profe. No. directamente. Electronegatividad. Busquen bien. A ¿En el ver si- oxígeno es 3,5? Esperen que yo les quiero mostrar ahí. Fíjense cómo ahí en la... Arriba dice electronegatividad. Es el numerito en negrita que está en la columna de la derecha. 1,65 creo que dice. Sí, acá la encontré, profe. ¿Encontraron? Sí, ya lo encontré. Sí. Las distintas tablas lo tendrán en distintos lugares a ese dato. Bueno, electronegatividad. Bueno, ¿qué es la electronegatividad? Bueno, es muy importante que entendamos ese concepto. La electronegatividad no es una fuerza. La electronegatividad mide la tendencia A ganar electrones. de un átomo a atraer hacia sí mismo los electrones
de otro átomo. ¿Sí? Mide la tendencia de un átomo a atraer a los electrones de otro átomo. La electronegatividad, entonces fíjense, como habla de atraer los electrones de otro átomo, se pone en evidencia la electronegatividad cuando los átomos se enfrentan entre sí. Y entonces, si uno es muy electronegativo y el otro es poco electronegativo, el que es muy electronegativo probablemente le quite electrones al otro. Sí. Ahora, si los dos son muy poco electronegativos, ninguno se va a quedar con los electrones del otro. Y si los dos son muy electronegativos, ninguno de los dos va a tener la fuerza suficiente para quitarle los electrones al otro. Es como una cinchada, ¿no? Si los dos equipos tienen fuerzas similares, ninguno va a ganar. Ahora, si uno tiene mucha más fuerza que el otro, va a terminar quitándole electrones. Ahora lo vamos a ver. Esto es lo que va a generar los distintos tipos de enlace. Ahora, ¿cuáles son los átomos muy electronegativos y cuáles son los poco electronegativos? Bueno, si nosotros hacemos un dibujito así medio sencillo de la tabla periódica, a ver si me sale. Profe, ¿puede ser que de izquierda a la derecha vayan más electronegativos? Mirá, ahí vamos. Bueno, Ahí tenemos un dibujito más o menos de la tabla periódica. ¿Sí? Acá tenemos los gases nobles, ¿no? Este es el hidrógeno, ¿no? Acá tenemos el flúor y acá tenemos el francio. ¿Sí? Así están las tablas de ustedes, más o menos. sí. Bueno, Sí. hay que recordar que en la tabla periódica hay una división importante acá, una escalerita, ¿no? Que divide los metales de los no metales, ¿sí? Metales y no metales tenemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. De la escalerita hacia la derecha son Sí. los no metales, de la escalerita hacia la izquierda son los metales. El hidrógeno, recuerden, el hidrógeno es un no metal. ¿Está? Porque la escalerita como que se continúa acá y el hidrógeno en realidad es un no metal. Bueno, resulta, si ustedes se fijan los valores de electronegatividad de los átomos, van a ver que la electronegatividad dentro de un grupo aumenta en este sentido. ¿Sí? Aumenta hacia arriba. Y dentro de un período aumenta hacia la derecha. De manera que el átomo más electronegativo que vamos a tener es el flúor, ¿ven? Pues aquel que está más arriba y más a la derecha. Mientras que el menos electronegativo va a ser el francio. Fíjense, ustedes pueden corroborarlo esto. La electronegatividad del flúor, ¿cuánto vale? 3,98. 3,98, 4. 4 vamos a ponerle. Y la electronegatividad del francio, ¿cuánto vale? 0,7. 0.7. 0,7. ¿Está? ¿Se entiende? De manera que en general, la electronegatividad de los metales es menor que la electronegatividad de los no metales. ¿Se entiende? Sí. Entonces, teniendo en cuenta este concepto que trabajamos de cuáles eran los electrones de valencia
y teniendo en cuenta esta cuestión de la electronegatividad, de las diferencias de electronegatividad que puede haber entre los átomos, podemos decir que, bueno, en función, esperen que está muy grande la letra, no va a entrar. En función de los valores de electronegatividad, en realidad electronegatividad la solemos abreviar como una E mayúscula y una N mayúscula más chiquita, ¿no? Así como yo lo escribí para el valor del flúor y del francio. Los valores de electronegatividad, va a depender el enlace de los valores de electronegatividad de los átomos que se unen. Entonces, en función de eso, ahí lo voy a levantar un poquito. En función de eso se van a producir diferentes tipos de enlace. Ahora levanto todo un poquito, denme un poquito. Yo tengo una pregunta después, profe. Ahí vamos. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí. Bien. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde se encontraba el valor de electronegatividad? Y depende de la tabla periódica que vos tengas. En algún lado tiene que estar informado. Puede estar atrás, puede estar adelante, puede estar en la casilla del elemento, puede estar en una tabla aparte. Yo veo la Sargent. Bueno, fíjate, Pero no lo estaba encontrando. del otro lado tenés la leyenda, en donde te dice, de los dos lados vos tenés la leyenda, donde te dice cuáles son qué significa cada número de los que están alrededor de ahí del símbolo del elemento. Si vos das vuelta a la tabla, ¿encontraste? Bien. Sí, del otro lado. Está del otro lado, sí. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de los distintos tipos de enlace. Vamos a hablar de los distintos tipos de enlace. Bueno, básicamente nos vamos a encontrar con tres tipos de enlace. Imaginemos que, bueno, vamos a nombrarlos, ¿no? Que serían, ya lo habíamos nombrado, ¿no? El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Sí? El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Bien. Vamos a mirar una cosita. Imagínense que tenemos dos átomos. Un átomo A y un átomo B que tiene un electrón acá. Supongamos que el átomo A es muy electronegativo y el átomo B es muy poco electronegativo.
Entonces, como A es muy electronegativo, cuando se acerque a B, va a tratar de quitarle ese único electrón que tiene, ¿no? Sí. O ese electrón que tiene ahí. No sé si es el único, ese electrón que tiene ahí. Con lo cual, cuando le quite el electrón, ¿qué va a pasar? A va a quedar con un electrón que antes no tenía, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué pasaba cuando un átomo ganaba un electrón? ¿Qué se formaba? Un En cation. un anión, ¿no? Un anión. Se Anión. formaba Anión. un ión de carga negativa, ¿no? Que le Sí. llamamos anión. ¿Y qué pasaba cuando un átomo perdía un electrón o perdía electrones? Catión. Catión. Ahí sí, Perdía un carga catión. positiva. Eléctrica Quedaba positiva. como un catión. Bueno, ¿y qué pasa con las cargas opuestas? ¿cómo Se se llama? atraen. Se atraen. ¿eh? Se atraen. Entonces acá se forma este compuesto. Que tiene esta fórmula. Porque por cada anión que tiene una carga negativa necesita un catión de carga positiva, ¿no? Entonces fíjense, en definitiva, lo que podemos decir es que en el enlace iónico el enlace iónico se produce una transferencia de electrones de un átomo a otro, formándose iones de cargas opuestas, ¿no? Se mantienen unidos por una atracción de tipo electrostático, ¿no? Atracción entre cargas opuestas. Profe, Podríamos agregarle a esta definición de un átomo ¿me lo muy explica de vuelta? electronegativo, ¿sí? A otro poco electronegativo. Formándose iones de cargas opuestas que se mantienen unidos por atracción electrostática. Esperen que voy a bajar un poquito esto, porque no me entró el texto. Bien. ¿Quieren que lo repita? Ajá. Sí. ¿Mm? Sí. Bien. El enlace iónico se va a producir cuando hay transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Por qué hay una transferencia de electrones? ¿Por qué hay un átomo que le quita electrones al otro? Porque el átomo que quita electrones es muy electronegativo y el átomo que cede los electrones es poco electronegativo. Entonces, como que los dos tiran, el A le está robando electrones a B. ¿Se entiende? Entonces, cuando le quita electrones, ustedes saben de estructura atómica que si un átomo gana electrones, se convierte en un ión. En este caso, un anión. Y saben de estructura atómica que si un átomo pierde electrones, se convierte en un catión. Va a ser un ión de carga positiva, ¿no? Sí. Esos dos iones, el anión y el catión, van a mantenerse cercanos porque como tienen cargas opuestas, esas cargas opuestas se atraen. Hay una interacción de tipo electrostático que los va a mantener unidos. Eso es el enlace iónico. Entonces, para que se forme un enlace iónico entre dos átomos, tiene que darse una condición, y es que uno tiene que ser muy electronegativo y el otro tiene que ser poco electronegativo. ¿Quiénes dijimos que eran muy electronegativos? Los no Los no metales. metales. Los no metales. ¿Y quiénes eran Los no poco metales. electronegativos? Los Los metales. metales. Los metales. Entonces, el enlace iónico se va a producir siempre entre un metal
Y un no metal. y un no metal. ¿Sí? Siempre que yo tenga unidos un metal y un no metal, el enlace que hay entre ellos va a ser iónico. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Esta forma de representación de los átomos a través de su elemento y un puntito alrededor que representa el electrón, se conoce como símbolo de Lewis. ¿Sí? Es un concepto que lo voy a anotar por acá abajo porque lo vamos a necesitar después. Y otro concepto importante que vamos a tener que tener en cuenta en este tema de enlace es lo que conocemos como regla del octeto. ¿Qué significa eso? Bueno, yo les dije que los átomos ganan y pierden en el enlace iónico, por ejemplo. Los átomos pierden electrones o los ganan, dependiendo de quién se enfrente con quién. Ahora, ¿cualquier átomo puede ganar o perder cualquier cantidad de electrones? No. Hay determinadas cantidades de electrones que un átomo puede ganar o perder. Eso va a estar determinado por lo que se conoce como regla del octeto. ¿Qué significa la regla del octeto? Significa que cuando se produce una unión química, un átomo va a tratar de completar su capa de valencia con 8 electrones. ¿Se acuerdan el oxígeno hace un ratito? ¿Cuántos electrones tenía el oxígeno en su capa de valencia? 6. 6. Entonces el oxígeno va a tener que tratar de ganar 2 electrones de algún lado. Sí. ¿Está? ¿Va a ganar 3 electrones? No. Porque él con 2 ya completa su capa de valencia. Entonces no existe esa posibilidad. Vamos a ver un ejemplo, y más precisamente, un ejemplo en un enlace covalente, iónico. Vamos a correr un poquito esta línea. Vamos con un enlace iónico. Supongamos que tenemos un átomo de sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo de sodio? 1. 1. Entonces acá dibujamos el símbolo de Lewis del sodio. Acá, ¿sí? Por otro lado tenemos el átomo de cloro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo de cloro? 7. ¿Todos saben por qué tiene 7 electrones de valencia el átomo de cloro? Sí. ¿O de Sí. dónde saco esa información? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, dibujamos 2, 4, 6 y 7. El sodio, ¿tiene una electronegatividad alta o baja? Alta. ¿Cómo? Baja. Baja. Alta. No, baja, es un metal. Está a la derecha de la tabla periódica, perdón, a la izquierda de la tabla periódica. Tienen electronegatividades bajas los metales. Mientras que el cloro tiene una electronegatividad alta o baja. Alta. Alta. Entonces el cloro tiene tendencia a atraer electrones y el sodio tiene más tendencia a perderlos. De manera que el sodio le va a transferir ese electrón al cloro. Entonces pregunto, el cloro, con ese electrón que le quita al sodio, ¿se conforma? ¿Ya está? Sí. Sí, porque tiene porque, Porque fíjense, cumple la regla del octeto. claro, De El octeto. quedarse con Fíjense. 8 electrones. el sodio va a quedar con carga positiva. Y acá el cloro va a quedar con 8 electrones, uno más de lo que le corresponde, con carga negativa. Y él con ese electrón ya se conforma, porque ya completa el octeto de 8 electrones. ¿Ven? Sí. Entonces, la fórmula de este compuesto
es cloruro de sodio, así, sodio-cloro. Ahora me van a decir ustedes, bueno, pero el sodio, ¿dónde está el octeto del sodio? Bueno, recuerden que acá estamos hablando de capa de valencia. Acá estamos hablando de capa de valencia. Este único electrón es el de la última capa. Adentro O sea que hay, desaparece la última capa y queda claro, y otra. pasa a tener una última capa completa que es la anterior a la de este electrón. ¿Se entiende? Sí. El sodio Sí. tiene 11 electrones. 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa y 1 en la última capa. Si pierde ese electrón, pasa a tener, su última capa pasa a ser la segunda, que ya tiene 8 electrones. O sea que ya está, no Ya necesita. está, no necesita más nada. Ujú. Por eso los metales tienden a perder electrones. Porque con Claro. sus últimas capas pasan a ser las capas interiores que ya están completas. ¿Se entiende? Ahora, Sí. miremos otro ejemplo. Yo tengo el aluminio, por ejemplo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el aluminio? 3. Tiene 3. Ujú. Tiene 3 electrones de valencia. Bueno, viene acá un átomo de cloro. El cloro, ya sabemos, tiene 7 electrones de valencia. El cloro es un no metal, el aluminio es un metal, entonces el cloro va a tener tendencia a quitarle este electrón Ujú. al aluminio, ¿no? Cuando el cloro le quita ese electrón, el cloro ya está, ya se conforma con ese electrón. Ahora el aluminio, ¿se conforma con ceder un solo electrón? No. No, no, porque le siguen sobrando 2 para poder adquirir la capa completa que sería la más interna. Tiene que perder los 3 electrones. Entonces, ¿cómo hace? Se une con 2 cloro más. Claro, necesito 2 átomos más de cloro. Necesito 2 átomos más de cloro que reciban esos electrones del aluminio. De manera tal que cuando se produzcan estas transferencias de electrones, me van a quedar 3 átomos de cloro con 8 electrones, por lo tanto una carga negativa, y me va a quedar un átomo de aluminio que ¿qué carga va a tener? Positivo. 3 cargas positivas. ¿Sí? De manera que la fórmula de este compuesto es esa, el cloruro de aluminio. ¿Por qué hay 3 cloros por cada aluminio? Y porque es la proporción que tienen que darse para que ambos puedan satisfacer la regla del octeto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los 2 átomos tiene la fuerza suficiente como para quitarle los electrones al otro átomo? Por ejemplo, supongamos que tenemos un segundito. Tenemos un átomo A, que acá tiene un electrón, y un átomo B, que acá tiene un electrón. Supongamos que para completar el octeto, a cada uno de estos le falta un electrón. Supongamos que están así. ¿Ven? Cada uno tiene 7 electrones y le falta un electrón. Pero ninguno de los dos es mucho más electronegativo que el otro, entonces no van a tener fuerza para quitarle el electrón. ¿Qué va a pasar? Se van a poner de acuerdo, digamos, y lo van a compartir. A va a extender su nube de electrones tomando el electrón de B, y B va a extender su nube de electrones tomando el electrón de A. De manera que acá no se van a formar iones porque ningún átomo está
perdiendo o ganando electrones. Lo que están haciendo A y B es compartiendo ahora un par de electrones que va a pertenecer a los dos átomos al mismo tiempo. Y lo tengo que contar en el octeto de ambos átomos. ¿Se entiende? Sí. Esto profe. se suele representar como una línea que une a los dos átomos. El enlace covalente es un enlace en el que los átomos comparten pares de electrones. En el escritor mayúscula. Los átomos van a compartir pares de electrones, ¿sí? En el enlace covalente. Y se suele representar, se representa con una línea que los une. Por ejemplo, fíjense, ¿en qué caso se puede dar esto? Vamos a hacer un ejemplo concreto. Tengo el átomo, bueno, estos pueden ser, por ejemplo, dos átomos de cloro, que los dos tienen 7 electrones, ¿no? Sí. Supongamos que tengo otro, tengo acá un átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene un único electrón, ¿no? Sí. Y tengo el cloro, que tiene 7 electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ambos son no metales. Ajá. Y yo sé que el enlace covalente se produce entre átomos que no tienen una marcada diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, se va a producir entre un no metal y otro no metal, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? El hidrógeno va a extender su órbita capturando el electrón del cloro y el cloro extiende su órbita capturando ese electrón del hidrógeno. De manera tal que ahora tengo el hidrógeno y tenemos un par de electrones que son compartidos por ambos átomos. Lo puedo dibujar de esta manera. Ahora me van a decir ustedes, pero el hidrógeno, ¿dónde tiene los 8 electrones? Bueno, ahí tenemos una excepción a la regla del octeto. El hidrógeno completa su octeto con 2 electrones. Con 2 electrones él ya tiene la capa completa, porque se acuerdan que en la primera capa entran 2 electrones. Listo. Es una excepción a la regla del octeto. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después van a ver que hay otras excepciones. Vamos a ver excepciones para el boro. Después incluso se puede expandir el octeto y completar la capa con 10 electrones. Son cuestiones que van más allá de lo que queremos estudiar nosotros. Bueno, les voy a mostrar un par de ejemplos para que vean que la importancia del enlace covalente y que lo vamos a usar muchísimo en química orgánica sobre todo. Fíjense, por ejemplo, la molécula de agua. En el agua nosotros dijimos que cada hidrógeno se unía al oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, y está poniendo uno de cada lado para compartir con el hidrógeno. ¿Ven? Cada línea representa 2 electrones. En la mayoría de los casos, los 2 electrones del enlace covalente surgen porque cada uno de los átomos pone un electrón para compartir. Puede darse el caso en que los 2 electrones son puestos por un único átomo, por uno solo de los 2 átomos. ¿Sí? Se llama enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo. No vamos a ver casos de eso, tranqui, porque son temas más avanzados. ¿Sí? Pero fíjense, dióxido de carbono, por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones. Le faltan 4 para completar el octeto. Y el oxígeno le faltan 2. Entonces, fíjense, si cada átomo de carbono establece 2 enlaces covalentes con cada átomo de oxígeno, completa su octeto. O sea, el enlace covalente, en el enlace covalente puede darse que 2 átomos compartan más de un par de electrones. ¿Sí?
En este caso Claro. están compartiendo dos pares de electrones. El enlace es covalente doble. ¿Eh? Acá tenemos, por ejemplo, el ácido cianhídrico. ¿Eh? En el ácido cianhídrico, el carbono completa su octeto compartiendo un par de electrones con el hidrógeno, o sea, él pone un electrón y otro electrón lo pone el hidrógeno, y después hace un enlace triple con el nitrógeno. ¿Mm? El nitrógeno tiene 5 electrones, le faltan 3 para completar el octeto. Los obtiene compartiendo estos 3 electrones del carbono. ¿Se entiende? Sí, Sí. ¿Mm? sí, 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 sí. profe. Cuando uno dibuja los electrones que quedan, eso se llama estructura de Lewis. ¿Mm? Podemos no dibujarlos en este caso, no son estructuras de Lewis, pero de todas maneras a nosotros no nos interesa escribir estructuras de Lewis. Bien, ¿me siguieron hasta acá? Sí. ¿Hay alguna Sí. pregunta que quieran hacer? No. ¿No? No. ¿Mm? Bien, y por último tenemos el enlace metálico. ¿Mm? En el enlace metálico, nosotros vamos a ver que, bueno, ya habíamos dicho que los metales son poco electronegativos. ¿Sí? Habíamos visto, esperen que vamos a hacer el recuadrito de esto. Dijimos que los metales son poco electronegativos. Ese enlace metálico se va a producir entre dos metales. O sea, entre metales. ¿En qué consiste? Dijimos que los metales son poco electronegativos. Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínense si yo dibujo las capas más internas de los núcleos, de los átomos metálicos. Acá tenemos el núcleo, ¿no? Adentro. Y estos son los Sí. electrones internos. No están dibujados los electrones de valencia. Si yo le quito los electrones de valencia, esto va a quedar con cargas positivas, ¿no? Porque le estoy sacando los electrones de valencia. ¿Qué pasa con los electrones de valencia? ¿A dónde van? Y como ninguno es muy electronegativo, y como que no lo van a querer. Y van a quedar dando vueltas a través de toda esa red de núcleos positivos, formando lo que se conoce como un mar de electrones. Se dice que en el enlace metálico, los núcleos de los átomos junto con los electrones más internos quedan rodeados por un mar de electrones que se puede mover. Como se puede mover, esto por eso los metales conducen la corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, ¿no? Sí. Entonces, vamos a escribirlo a eso. En el enlace metálico, los átomos metálicos, lo que se dice es que deslocalizan, o sea, los electrones de valencia dejan de estar en uno de los átomos y pasan a pertenecer a toda la red. Deslocalizan sus electrones de valencia, que pasan a pertenecer a una red de núcleos positivos. ¿Sí? No estamos hablando de los núcleos de los átomos precisamente, estamos hablando de los núcleos de los átomos junto con las capas más internas de electrones, que sigue teniendo eso carga positiva porque los electrones de valencia se deslocalizaron.
vamos a poner formando un mar de electrones. Ese término mar de electrones es muy común que se use para describir el enlace metálico. ¿Mm? Bien. ¿Por qué nos interesa saber cuál es el tipo de enlace que hay entre dos átomos? Y porque de eso van a depender las características de las sustancias. Las propiedades generales de una sustancia que tiene enlaces iónicos no son iguales que las propiedades de una sustancia que tiene enlaces covalentes. ¿Está? Eso tiene que ver con un tema que es tipo de sustancia, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, esto está en el capítulo 5, a continuación de la parte de representación microscópica que ya habíamos trabajado. Está la parte de enlace y están descritos los 3 tipos de enlace. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes completen sus apuntes con la bibliografía. Estos apuntes que tomamos en clase, que lo completen con la bibliografía del tema. Repito, capítulo 5, a continuación de la parte de representación microscópica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Podés explicar enlaces Sí. metálicos de vuelta? ¿El metálico? Sí, Bueno. Vos pensás que en el enlace metálico, los átomos lo que hacen es deslocalizar sus electrones de valencia. Acá los electrones de valencia se compartían, se cedían, alguien los agarraba, alguien los cedía o los compartían. Acá no los quiere nadie a los electrones de valencia. O Entonces, sea, profe, que es como que se disuelve la última órbita, la última capa. claro, se deshace esa última parte. Por Quedan eso ahí, decimos ajá, se dispersos, deslocalizan los electrones de valencia. claro. Pasan a pertenecer a toda la red. Se movilizan, dejan de pertenecer a un átomo, pertenecen a toda esa red de núcleos positivos. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿No? No. Bien. Vamos a guardar Profe, esto, después le paso sí. las capturas. ¿Tiene Sí. que haber un número específico de átomos metálicos? No. Por eso es, no forman, ya vamos a ver tipo de sustancia, no forman moléculas. Es una red de núcleos, una red cristalina, en donde se deslocalizan los electrones. No hay, Ok, no hay gracias. una fórmula. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, No. si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.